Saludos nuevamente. Continuamos con nuestro episodio 24, otra sección más del capítulo 2 de Hebreos, los versículos 3 y 4, en la segunda parte del versículo 3, en la tercera parte del versículo 3 y el versículo 4, donde aparecen estos temas. El mensaje de Cristo es un mensaje hablado, es un mensaje confirmado y es un mensaje eterno. Le voy a dar lectura a los versículos mencionados. Dice así el párrafo: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Veamos el análisis. Miren, el autor de los Hebreos, una vez que ya exhortó a sus lectores para que no permitieran que la verdad, del cristianismo se deslizara de sus manos, el autor de Hebreos volvió a referirse al tema del mensaje de Dios en ese capítulo 2 y los versículos, la segunda parte del verso 3 y la tercera parte del verso 3 y el verso 4, donde se resalta el valor del mismo. Veamos primero el primer valor. El mensaje de Cristo fue un mensaje hablado. Cuando el texto dice, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, es una clara referencia a sus 3 años de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es único de Cristo, porque en efecto, el mensaje completo de la verdad no fue predicado por Juan el Bautista, sino por Jesús. La iglesia no comenzó y no pudo haber comenzado con Juan. El reino comenzó después de la muerte de Juan, lo que explica por qué Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, en Mateo capítulo 11, verso 11. El pronunciamiento que hizo Jesús acerca de Juan demuestra que los discípulos que estaban presentes en ese entonces serían parte del reino después del Pentecostés, y por lo tanto serían mayores que Juan. Esto no significa que un discípulo de Jesús tenía mejor carácter que Juan, sino solamente que los que estaban en el reino tenían mayores bendiciones. La declaración de Mateo 11:11 no nos permite alegar que cualquiera haya superado la grandeza personal de Juan el Bautista. El hecho de que el Evangelio fue primeramente anunciado por el Señor es más admirable que si hubiera sido anunciado por ángeles, como sucedió con el viejo pacto. Puede que los judaizantes hayan estado diciendo estas palabras: nuestra ley fue dada por ángeles y este Evangelio es predicado por hombres. Sin embargo, Jesús es el mediador del nuevo pacto. El reino estuvo cerca cuando Cristo, el Rey, estuvo cerca. Este enseñó todos los principios de su reino, demostró su naturaleza por medio de su carácter y les dejó su mensaje a sus discípulos. A medida que estos eran guiados por el Espíritu Santo, le dieron aplicación al mensaje, lo ampliaron y lo explicaron una vez que el reino hubo llegado. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, se refiere a los santos de Colosas estando ya en el reino. A Jesús se le identifica como Señor en el pasaje que nos ocupa y en el capítulo 7, verso 14, lo cual quiere decir que Él es soberano sobre su reino en unión con Dios, el Padre, como lo sugiere el libro de Efesios, capítulo 5, verso 5. Déjeme borrar aquí un párrafo que aparece en mi computadora y no me deja ver bien. Perfecto.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasó con ese mensaje? Bueno, el mensaje fue dado por Cristo, pero después Dios, nuestro Señor, tuvo buen cuidado que los apóstoles confirmaran el mensaje con los milagros futuros. Vamos a dar esta información. Miren, habiendo sido dado por el Señor el Evangelio, nos fue confirmado por los que oyeron. Segunda parte del versículo 3, tercera parte, perdón, donde dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Refiriéndose a la palabra o al mensaje del Evangelio. Así que el poder para confirmar el Evangelio fue prometido. Ese poder fue prometido por Jesús a los apóstoles, según dice Marcos 16, versos 17 y 18. Y los apóstoles utilizaron plenamente ese poder, según encontramos esto en Marcos 16, versos 19 y 20. Hicieron los actos milagrosos para confirmar que la palabra que ellos hablaban estaba respaldada por los milagros la palabra que ellos hablaban se respaldaba con los milagros que ejecutaban, cuyo poder los apóstoles recibieron por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Eso fue realizado, esos actos eran poderes milagrosos otorgados por dones del Espíritu Santo. Para verificar el nuevo mensaje que Cristo y los apóstoles proclamaban, era necesario que ellos tuvieran poderes sobrenaturales. Quizás no lo entendamos, pero en el primer siglo, recordemos que el cristianismo se va a abrir paso en medio de una gran creencia judaica, que todavía ponen bastante énfasis en los actos que en el templo se realizan los judíos para resolver sus asuntos con Dios. Así que, para que el cristianismo pudiera sobresalir, tenía que demostrarse que era superior con esos milagros que los apóstoles realizaban. El autor de Hebreos afirmó que el mensaje hablado por el Señor fue visiblemente aprobado por Dios con los dones milagrosos del Espíritu Santo que poseyeron, por supuesto, los apóstoles. La nueva revelación requirió de la demostración, no nada más de las palabras, sino de la demostración del poder divino a manera de confirmación. Por ejemplo, Juan llegó al punto culminante de su narración del Evangelio, nos referimos a el apóstol Juan, no a Juan el Bautista, al hablar acerca de la aparición del Señor resucitado a Tomás, el que había dudado. Cuando Tomás vio a Jesús ese domingo, confesó y dijo, Señor mío y Dios mío. Lea usted Juan capítulo 20, verso 28. Y luego le siguió la tesis de Juan que aseveraba. ¿Qué es lo que aseveraba Juan? Aseveraba lo siguiente, dice el texto Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, lo está diciendo Juan el apóstol, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Nuevo Testamento. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerde Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Así que la salvación completa se obtiene por medio de la fe en las Escrituras, al ser leídas, creídas y obedecidas. No nada más creídas, también tienen que ser obedecidas. Por lo tanto, en la actualidad no necesitamos milagros modernos para creer y ser salvos. ¿Por qué va a hacer Dios eso? No es necesario. Con las Escrituras es suficiente. Todas las objeciones de parte de los escépticos antiguos como los escépticos modernos en cuanto a la resurrección no pueden cambiar el hecho de que miles creyeron. Así existan cientos y miles y millones de escépticos, no pueden refutar el hecho de que en el principio del cristianismo miles de personas creyeron y surgió ese nuevo grupo llamado los cristianos.
Tan solo en 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sucedió eso. Sobre todo aquellos 3,000 que se convirtieron en la primera predicación de los apóstoles cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Si no hubiera estado convencido de su resurrección, la iglesia, o sea, todos los miembros cristianos del primer siglo, no podría haber comenzado en Jerusalén. Ese es el gran milagro en el que se centra el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, verso 4, reafirma que el propósito de los diferentes dones o poderes milagrosos espirituales era confirmar la palabra. Ese era el único propósito, confirmar la palabra que los apóstoles hablaban. Y lo tenían que confirmar, por supuesto, mostrando esos poderes milagrosos que ellos tenían. El don de sanidades, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Después de que se llevó a cabo, tales poderes se volvieron obsoletos para generaciones futuras, porque ya teníamos la poderosa palabra de Dios revelada en las Escrituras. Actualmente es obsoleto. No se requieren los milagros para confirmar la palabra del Señor. Ya está escrita. Si alguien quiere ver milagros, va a recibir las mentiras de muchas personas que realizan actos y dicen, esto es milagro de Dios. No hay tal. Vamos a hablar de esta otra característica. El mensaje eterno, como dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este mensaje que ya se dio, como viene del Creador, viene de Cristo, es eterno. Un mensaje confirmado no necesita ser constantemente reafirmado por medio de milagros continuos. Al menos nosotros no vamos a andar reafirmando el mensaje de Cristo con milagros. No podemos hacer eso, no tenemos esas capacidades. Las Escrituras son suficientes. Quien guste creerlas, aceptarlas, creerlas y obedecerlas, está en lo correcto. Quien no guste, no lo quiere hacer, bueno, es que no. Si no creen las Escrituras que ya están aquí, pues entonces, ¿qué podemos pedirle? Simplemente cada quien es libre de escoger su destino final cuando llegue el momento del juicio. Miren, una vez que la Corte Suprema, en el caso de las leyes terrenales, cuando una Corte Suprema establece un precedente en un caso dado, el principio establecido en esos casos permanece siendo verdadero y es aplicable en las cortes inferiores. Para aquellos que sabemos cómo está subdividido el sistema judicial en varios países, está la Suprema Corte, normalmente en la capital de los países, y luego están las cortes federales en los estados. Y bueno, luego hay cortes menores en los municipios. Bueno, entonces la cuestión es que si un asunto en una corte federal se resuelve de una manera, esa jurisprudencia se toma como base para resolver otros conflictos iguales en otros lugares. Así que, de este mismo modo similar, la revelación de la palabra de Dios fue confirmada una sola vez por todas, en el primer siglo, con las capacidades milagrosas que tenían los apóstoles. Miren, las señales milagrosas fueron pruebas del apostolado. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12 se nos menciona esa cuestión. Continuaron esos poderes mientras la prueba fuera necesaria. Cuando la gente le pedía a los apóstoles, bueno, a ver, demuéstranos que eres un apóstol. Y ellos hacían las señales de apóstol. Ahora, las señales y los prodigios eran simplemente dos formas de mirar lo mismo. Según vemos en el versículo 4, así como se menciona, dice, nos fue confirmada testificando Dios con señales y prodigios y diversos milagros. Señales, prodigios y diversos milagros. Palabras para referirse a sucesos con tres palabras diferentes, sucesos extraordinarios. Una señal indicaba que el evento milagroso anunciaba un mensaje acerca de Dios y del mensajero para el observador de esa época. Estas señales fueron llamadas prodigios, porque producían asombro en las mentes de los espectadores.
nadie podía argumentar razonablemente que no se estaban realizando milagros. Lo único que podían objetar, los que siempre objetan, era que esos actos eran realizados con el poder del diablo, porque así le dijeron, se menciona en el libro de Mateo capítulo 12, 22 al 28. Los milagros y la revelación iban juntos porque la revelación nueva, el Nuevo Testamento, necesitaba una confirmación nueva. Cuando Dios ofreció nueva revelación, le proveyó poderes al vocero a fin de demostrar el auspicio divino, o sea que tenían la autorización de parte de Dios. Moisés realizó milagros cuando fue enviado a Israel y al faraón egipcio. Puede usted leer la historia en el libro de Éxodo, capítulo 4, versos del 1 al 9, y el verso 29 también, y el verso 30. Eliseo, profeta ayudante de Elías, sanó a Naamán, que era un general sirio, era el segundo en el mando después del rey, y lo convenció del poder de Dios. Indudablemente, por medio de él, algunos de su nación también llegaron a creer en el Dios verdadero, según el libro de Segunda de Reyes, todo el capítulo 5. No hay equivocación al enfatizar demasiado que la escritura nueva y los milagros van juntos. Se podría desafiar a los que alegan tener el poder de hacer milagros, preguntándoseles, ¿dónde están sus nuevas escrituras? Puesto que escrituras nuevas, ley nueva, requiere poderes también para demostrarse. Entonces las personas modernas, ¿dónde están sus nuevas escrituras que tienen que confirmar con poderes? Por supuesto que, del mismo modo, se podía desafiar al que escribe nueva escritura, preguntándosele, ¿dónde están sus milagros que se comparan a los de Jesús y los apóstoles? Por ejemplo, ¿a quién ha levantado usted de la muerte? Si usted es una persona que es reconocido en el lugar donde se encuentra porque es un pastor prominente y porque ha hecho milagros, bueno, ¿dónde dónde están las personas a las cuales usted ha levantado de la muerte? Testimonios, con testimonios médicos, no nada más porque dicen que así fue. No, eso no funciona. El mensaje de Cristo fue confirmado con milagros verdaderos. Todos podemos leer Juan capítulo 20, verso 30, Marcos capítulo 2, versos del 10 al 12. El milagro de Marcos 2 demostró el poder y la autoridad de Cristo para perdonar pecados, en vista de que pudo sanar a un hombre paralítico, lo cual obviamente constituía un acto sobrenatural. Era claro que actuaba en el lugar mismo de Dios y que también podía perdonar pecados. Los poderes milagrosos eran evidencia de que el que los realizaba servía como vocero de Dios. La confirmación de los mensajes divinos por medio de los milagros era necesario, era esencial en el pasado cuando se escribió Hebreos. Esto se insinúa en el texto del capítulo 2, versos 2 al 4 y en otros pasajes. Vamos a mirar también Marcos capítulo 16, verso 20, Juan 20, 30 y 31, ya los hemos mencionado. Las señales que confirmaron la palabra en Marcos 16, 20 fueron llevados a cabo porque cuando se escribió Marcos, los poderes para hacer milagros o dones espirituales habían de durar hasta que hubieran confirmado adecuadamente la palabra de Dios. Entonces acabarían, según se menciona en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 10, en Efesios, capítulo 4, del 8 al 13. La voluntad confirmada de Dios, la cual podía proveer toda la guía necesaria, terminó con la necesidad de tener dones. Pablo se centró en la mayor necesidad de la iglesia al principio del inicio de la iglesia. Es decir, se centró en el amor, lo cual es mucho más importante para nosotros hoy y para los del siglo I que cualquier poder milagroso. Sin embargo, los lectores de Hebreos sabían muy bien de los milagros de Jesús. No necesitaban de una confirmación continua, pese a que sí estaban necesitando de la enseñanza adicional que la presente carta les proveía.
Ahora, ¿por qué decimos que los primeros lectores del libro de los Hebreos tenían información más fehaciente de los milagros de Jesús? Porque de acuerdo a los mejores eruditos, se ha llegado a la conclusión de que los primeros receptores de la carta fueron precisamente los judíos cristianos que habitaban en Palestina. Y obviamente, si los milagros de nuestro Señor Jesucristo fueron realizados en esa área, los habitantes de esa área tenían mejor información que los receptores de las cartas posteriores que Pablo escribió a los que vivían en otras partes del Imperio Greco-Romano. Es entendible esta circunstancia. Así que del mismo modo que el maná dejó de caer cuando Israel entró a Canaán, los milagros también cesaron cuando la iglesia dejó la infancia en conocimiento, que requería de dones y maduró por medio de la palabra. Nunca hubo, ni esa fue la intención, un periodo prolongado de tiempo cuando Dios de forma continua realizara milagros para su pueblo. Jesús hizo esa observación al referirse a Naamán el sirio, que fue sanado de lepra cuando ninguno de los muchos leprosos de Israel estaba siendo sanados. Note usted esa observación en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 27. La palabra repartimientos, que en griego se escribe merismos, significa distribuciones. Esta palabra no es la misma que se usa para don espiritual, o sea, la palabra carisma, charisma, usada por Pablo en Romanos 1:11, la cual tiene una forma singular. Carisma, vea usted Romanos 12:6 y 1 Corintios 1:7, 12:4 y verso 9 y verso 28 y verso 30. Cada uno de los elementos de Hebreos 2:4 fue usado en la confirmación que Dios hizo del mensaje. ¿Cuáles son los elementos? Dice el verso 4, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y este versículo 4 abarca todos los dones milagrosos que los apóstoles realizaban para confirmar lo que ellos enseñaban. Y por supuesto, Dios mismo, el texto dice que Dios mismo andaba con ellos para realizar esos milagros. No que el apóstol fuera milagroso, Dios le daba esa capacidad. Los milagros los realiza Dios, pero utiliza sus medios. Sus medios fueron los apóstoles en el momento de la historia que aquí se menciona. Así que cada uno de estos elementos fue usado en la confirmación, según dice aquí, verso 4, del mensaje que Dios hizo. El término merismos no es la misma palabra carisma que se usa en otros pasajes. Sin embargo, no necesariamente significa que un término no puede incluir al otro. O sea, si en otros pasajes neotestamentarios encontramos carismas o los milagros, bueno, ambas palabras, tanto carisma como merismos, son usados, vamos a decir, simultáneamente o que tienen mismos significados. Son frases, así como las frases que en español usamos en referencia a una sola cosa, pero son distintas palabras. El ejemplo más común, para referirnos al cerdo, utilizamos la palabra cerdo, marrano, puerco, cochino, chancho, y vaya usted a saber en qué otras culturas se usan otras palabras para referirse al mismo animal. Así que las señales, otra cosa importante, produjeron un tremendo respeto por la autoridad apostólica. Según Hechos capítulo 2, verso 43, seguido también de Hechos capítulo 6, versos 6 al 8, tales poderes fueron otorgados donde los apóstoles se hacían presentes. O sea, los apóstoles retransmitían esos poderes a ciertas personas que iban siendo bautizados. Así que en Hechos capítulo 8 del 14 al 17 vemos esos ejemplos, 19, 1 al 6, en Romanos 1, 11, en 1 Corintios 12 del 8 al 10. Así que tenemos que llegar a la conclusión de que a donde los apóstoles no fueran o no pudieron ir personalmente, no había nadie con autoridad ni el poder para transmitir tales dones. Jesús y los apóstoles levantaron muertos. Veamos
Hechos 9, 36 al 43. Ninguna persona que viva hoy en esta época puede hacer eso. Tenemos que estar siempre al tanto de los falsos realizadores de milagros. ¿Esté usted listo? Hay mucha gente que se autonombra realizadores de milagros, puesto que Dios permite que los que no creen ni aman la verdad sean atraídos por un poder engañoso con apariencia de milagros, según miramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 11 y también Mateo 7, 21 al 23. ¿Quiere conocer la verdad? Bueno, los textos que le estamos mencionando son para que vea usted eso. Reciba bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.